porque esta novela es demasiado buena para ser así de mala. Hola personitas hermosas, bienvenidos al canal de Letras y Trazos, el canal de reseñas sin spoilers, y el día de hoy con un jueves de letras, con una novela que les voy a pedir que escuchen hasta mi último argumento antes de querer lanzarme un ladrillo, ya que antes de siquiera empezar esta reseña, lo primero que debes de saber es que vas a necesitar paciencia y tal vez un estómago fuerte, pero por el momento la afirmación que te sorprenderá en primera instancia será la siguiente, porque esta novela es demasiado buena para ser así de mala. Y sí, la novela que vamos a reseñar el día de hoy es Silent Lover, una novela que entra en drama, romance, tragedia y fantasía para adultos. Y por último, relación de chico y chico. Escrita por Kian Tan el 2018, contando con 247 capítulos más 9 extras. Aparte, cuenta con un CD drama y una adaptación ilustrada manhwa. Y con mis palabras anteriores, estoy seguro que de verdad quieren lanzarme por la ventana, siendo acusada por bastantes lectores por ser insufrible, imposible de leer, pero tengo un par de cosas que quisiera que pudieran verlo desde mi punto de vista para tratar de dar un poco más de luz sobre esta situación. Ya, siendo más serios, tiene muchas advertencias, maneja temas bastante delicados, que seguramente los estaré poniendo en pantalla en este momento. Y no, el autor no va a tener compasión para ti, pequeño lector sensible, al momento de explicar o describir o utilizar cualquiera de estos recursos, ya que están puestos y manejados para que tú generes una idea sólida sobre una situación o un personaje. Y obviamente es una visión negativa, así que para leer esto, uno de los requisitos más grandes es tener mucha paciencia y un estómago duro. Si no te sientes preparado, por favor, no te lances a leerla. No lo hagas. Quitando toda la introducción de por medio, creo que al fin podemos empezar a reseñar esta historia. Y esta vez empecemos por la trama, ya que sí es el punto de inicio de todo esto. Demos el contexto. ¿De qué se trata esta obra? A grandes rasgos, se trata de cómo un esclavo mudo le otorgan el nombre de Shen Yu y es utilizado como reemplazo de la hija de su amo para contraer nupcias con el príncipe del norte, el cual tiene una fama un poquito peculiar. Si alguien enviuda 6 veces, tal vez hay que sospechar. Llegándolo a señalar como un demonio de la guerra, y básicamente toda la novela es persiguiendo la vida de este esclavo al cual se le ha otorgado una identidad. Y dicho esclavo posee una belleza tan impresionante, capaz de provocar el fin de los tiempos. Y sí, básicamente la historia es de cómo el protagonista se va a hacer frente a esta nueva etapa de su vida y cómo va a responder a las consecuencias y decisiones que va a tomar en adelante. Y así sucesivamente. No hay un hilo central de la trama. Bueno, sí, lo hay, pero está tan entreverado con otras subtramas que lo apoyan de misma forma que si yo tratara de describirlo, terminaría dando tremendo spoiler. Y no queremos eso. Así que dejémoslo en mis primeras palabras. ¿Qué hace de especial esta historia de otras? Sí, no es algo que no hayas llegado a escuchar. Un sustituto para una boda, alguien que está forzado a esta y que la otra parte es llamada a sí misma como un demonio de la guerra. Puedes encontrar varias historias con ese molde. Así que, ¿por qué es tan especial esta? Por la forma en la que está abordada. Metiéndonos un poco en lo que es en personajes, Shen Yu, nuestro protagonista, es una persona completamente ignorante e inocente de todo lo que le rodea. La increíble belleza que posee provocó que desde su infancia sea encerrado por su propia madre, por temor a lo que podrían llegar a hacerle, y además de algunas costumbres y mal augurios que recibió en ese tiempo, pero eso es otro punto. Así que la única interacción social que tuvo fue con su propia madre, la cual presentaba una obvia parcialidad hacia él mismo. Así que la definición de ignorante e inocente le va perfectamente.
Y la trama se va desarrollando conforme esta visión del personaje va evolucionando, cómo su visión se va distorsionando de un simple e inocente cordero a algo más. Llegan a utilizar estas metáforas para explicar el entorno, una trama que evoluciona y una narrativa que lo hace junto con todos los demás elementos. Es increíblemente hermoso y bello, pero como todo lo bueno también tiene algo malo. ¿Y cuál es el mal de esta novela? Que hace que todas las partes que yo voy a decir a continuación tienen un horrible pero con ustedes la razón de por qué dicen que a veces es mejor dejar una idea y no aferrarse a esta. Y sí, esta novela y el autor lo explica perfectamente, son el mismísimo ejemplo. ¿A qué me refiero? El autor desde un principio nos quiere vender la idea, nosotros los lectores, de que esta novela es simplemente una dramatización del cliché de la belleza suprema que hace que medio mundo se pelee, donde los protagonistas, donde todo aquel que rodea esta belleza después de conocerla pierda toda su capacidad neuronal. Por eso, la belleza que termina mundos. Esa es la idea que el autor se aferra a manejarlas hasta el último maldito capítulo. Pero, ¿cuál es el problema? Es una idea que también es recurrente y si existe una trama y una narrativa que van evolucionando y cambiando, ¿cuál es el maldito problema? El problema es que el autor está tan empecinado a vendernos esta idea de la belleza que causa el caos, todo avance, todo manejo hermoso que puede llegar a crear, lo destruye para dar paso a esta idea. Y no es broma. Imagínense la trama más enmarañada de política, poder, ambición, guerra, odio, chantaje, ambición, y que de un párrafo a otro se convierta en un estoy haciendo todo esto por querer que esta super belleza sea solamente mía. Uga, uga. No, por Dios que no. Y esto se repite en todo momento de la historia. Hace que el desarrollo que sea tan hermoso, estructurado, que tiene tanta fluidez, se vaya al caño. ¿No me creen? Espérense que entro al lado de los personajes. Hablando de los personajes, ¿qué hay que destacar? Ciertamente esta es una novela que te exige paciencia, y ya les voy a explicar el porqué. Los personajes de fondo. Todo personaje femenino se apega a la idea que el autor nos vende. ¿Y qué es esa idea? La belleza que hace que el caos caiga. Y por ende, todo personaje femenino que se encuentra con esta belleza, que es superior al del personaje de femenino, hace que convierta a ese personaje en una vieja bruja. No estoy exagerando. Todos los personajes femeninos carecen de neuronas, lo cual hace que el autor recurra a muchos diálogos repetidos sobre es ser más hermosa que yo, lo odio por eso, cómo se atreve a retar mi belleza. Ese es básicamente todo el trasfondo de cualquier personaje femenino dentro de esta obra. Ni para poder excusarlo con el hecho de que está desarrollada en una supuesta China antigua, ficticia, porque siempre hay que mencionar que es ficticia, ni para decir que está enfocada en eso, que los personajes femeninos tengan ese tipo de enfoque hacia la belleza y bla 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 bla. Y ese tipo de actitudes y personajes tontos aparecen cada vez que el autor dice: demonios, mi historia está evolucionando fuera de la idea de la belleza que domina mundos. Así que es detestable. Pero por otro lado, hablando de los protagonistas masculinos, dejan de pensar con sus dos neuronas compartidas y piensan con la parte de abajo, así que va al mismo punto que con los personajes femeninos secundarios, terciarios o dinámicos que existen. Dicho esto y lanzándome una piedra a mis propios pies, podemos hablar de los protagonistas. Shen Yu evoca a la persona más ingenua e inocente y algo ignorante que podamos encontrar, porque así está hecho. Pero el autor nos demuestra que sí sabe escribir a un personaje. Tiene sueños, tiene metas, que estas van evolucionando conforme sus experiencias y la trama, obviamente, avanzan. Cambia sus enfoques, cambia sus principios. Existe un desarrollo, uno de los mejores desarrollos que he logrado ver. Alguien que realmente aprende sobre sus propias decisiones. Pero ¿qué ocurre? Ocurre el mal de esta historia.
el autor se da cuenta que para poder narrar su historia de belleza que domina mundos necesita un personaje débil, dependiente y más soso que comida de hospital, por lo cual todo el desarrollo que da este personaje es obviado. Me quiero volver chango. Y esto no es algo que se repite solamente una vez, se repite muchas veces en la historia. Cualquier evolución que presente el personaje es abolida, es desechada y nuevamente empieza de cero, desde el personaje inocente y puro. Honestamente, a nivel de escritura, a mí me da mucha rabia porque es como que tienes elementos hermosos, úsalos bien, maldita sea. Pero al lado del lector es como que otra vez con esto. Sientes que no estás leyendo nada a la par que estás leyendo algo, lo cual te hace pensar inmediatamente que el autor se está burlando de ti, el lector, y lo último que quieres es un lector sintiéndose burlado. Esta necesidad imperiosa de hacer sufrir al protagonista porque a huevo, usando estas escenas como simple relleno, haciéndolas pasar como importantes, hace que se crea la primera razón de por qué gente abandona esta historia. Pero ya hablamos mucho del personaje principal. Hablemos del personaje coprotagonista, que irónicamente es el único personaje que mantiene su constancia, porque está perfectamente hecho para el molde de la historia que el autor nos quiere vender. La belleza que domina el mundo. Sí, es el personaje de ser todas las cosas deleznables de las cuales tú vas a renegar como lector, y que a nivel de creación, desgraciadamente tiene sentido su trasfondo y sus aptitudes y sus acciones. Así que sí, podemos llamarlo que es un personaje que está decentemente construido. Y sí, presenta una evolución consecuente y continua. Pero ¿por qué tiene que cagarla con la idea de que la belleza que domina los mundos? Porque sí, hasta los mejores monólogos que él crea, de alguna manera los relaciona con esta idea pendeja y tú eres como que ya, señor, suéltela. Ya sé que toda la historia que podría ser densa, pesada, seria, lo que tú quieres llamarla, una burla, una mala burla de sí misma. Que quede claro que no estoy rezongando en contra de la obra, estoy rezongando en contra de las decisiones del autor con su obra. Así que hablemos de algo un poco más sencillo y fácil de abordar: el mundo. Y es un poco triste que diga que es fácil de abordar. Normalmente los mundos deberían ser ricos y ¡wow! Pero solamente tengo una sola pregunta respecto al mundo de la novela de Silent Lovers. ¿Dónde coño estamos? Perdonen mi grosería. Hay momentos en los cuales en la historia no sabes dónde demonios estás. Hay momentos en los que te explica de aquí a aquí es una distancia de 3 días. Y al minuto siguiente te dicen que lo pasó en 6. Y luego al segundo siguiente te dijo que solamente le tomó medio día. Así que tengo mis dudas respecto a la geografía y dónde demonios estamos. Porque hasta llegan a mencionar a Corea. Así que estoy confundida respecto a eso. Está tan lleno como vacío. Me sorprende bastante que el autor en su mundo, en su world building, coloca detalles sobre joyas, costumbres, vestimenta y luego al momento siguiente nos presenta un mundo vacío o no avanza más allá de una casa. Es un poco triste no poder verlo realmente en acción, pero tener una ligera idea de que sí existe ese mundo de fondo te deja en un ok, lo tomo, pero de cierta manera me siento estafada. Entonces, dicho todo esto, ¿qué les puedo decir? Creo que esta historia fácilmente se puede poner de esta forma. El mundo, los personajes, la trama, la narrativa, todo es llevado de una forma tan hermosa, tan específica, donde si el autor está empeñado a mostrarte la sensación de soledad, a escribir sobre la traición, el odio, el amor, la obsesión romántica, incluso cuando llegue a escribir sobre torturas o el simple hecho de forzar la situación para que tú tengas una idea específica o termines de odiar a un personaje, lo hace hermosamente bien. Maneja las palabras adecuadas, sabe cuándo acelerar el ritmo de la historia y cuándo retrasarlo. Puede hacer que una escena tortuosa sea tan larga como tan corta. Y estos pequeños detalles, estas pequeñas escenas, hace que realmente diga, por Dios, me alegro de haberlo leído porque la forma en la que lo manejó fue excelente. Pero todo esto termina cuando el autor decide que no, la historia que nos estuvo escribiendo todo este tiempo se aleja de su idea original de, lo voy a volver a repetir,
la belleza que domina el mundo y lo lleva a su perdición, es cuando todo lo desarrollado lo manda al caño y te hace sentir que has perdido una gran historia para luego volver a ver cómo se forma y luego volver a perderla. Es frustrante. Si tú eres una persona que ama leer ese tipo de escenas, ama leer esa esencia en las historias, yo te recomiendo esta historia. Obviamente con mucho cuidado sobre los temas delicados que maneja y la ridiculización de algunos, a su vez como la romantización de algunos igualmente, y la paciencia que debes de tener para ver cómo algo tan hermoso se crea y luego es desechado y luego nuevamente vuelve a crearse y es desechado y así sucesivamente. Pero si simplemente eres un lector que viene de paso a leer simplemente una historia más, las condiciones son las mismas, lamentablemente. Necesitas paciencia y estómago duro para aguantar este sube y baja de emociones. Lo recomendaría para aquel que, aparte de estas dos condiciones, está buscando un romance abusivo donde al final las tornas se voltean. No puedo ponerlo de una forma que suene mejor, lo siento. ¿Me alegro de haber leído esta historia? Por supuesto que sí, incluso con los malditos corajes que tuve al momento de leerla. Y eso sería todo por la reseña del día de hoy. Soy consciente de que esto no lo estoy subiendo un día jueves, pero ya para finalizar, esta reseña llegó al canal gracias a la solicitud de Callará Sandra. Espero que de alguna manera haya traído un poco de luz sobre la historia. Si tienes alguna novela que quieras ver reseñada por el canal, déjalo en la caja de comentarios. Podemos llegar a tardarnos un poco, pero seguramente aparecerán en el canal. Recuerden separar la realidad de la ficción, mucho más con estas novelas que son un poco densas. Yo soy Delet y me despido. Bye bye.